después de 2 días el Señor daría la vida. Y está hablando acerca del avivamiento para el pueblo de Israel, pero también está hablando y hace una referencia a todo creyente o todos los que somos parte del pueblo del Señor Jesucristo. Y entonces dice la Escritura que después de 2 días el Señor daría vida. Y quiero decirte que en la época cristiana, que comenzó para mí en el año 0, y por eso para mí ya es el comienzo del milenio. Para muchos no es el comienzo del milenio porque la época cristiana dicen que nació en el año 1. No sé exactamente por qué dicen. Dicen que en Europa no conocían el 0, que por eso comenzaron a contar con el año 1. Que no sé exactamente si es por ese sentido. Pero para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Y la profecía menciona que pasarían 2 días y luego vendría una manifestación de la vida de Dios. Y yo creo que lo que hemos venido preparándonos en estas últimas décadas es algo muy especial que se avecina o estamos en el umbral de esto, ¿verdad? Esta es otra de las cosas que yo quería compartirte en este día. Y algo que está en mi corazón para compartir en los últimos servicios es compartir lo que verdaderamente es ser cristiano. Es elegir lo que verdaderamente debemos elegir, como compartíamos el domingo pasado. Pero que si creemos nosotros en un mover de Dios, nosotros debemos creer en un verdadero cristianismo. Muchas veces no entendemos muy bien, aunque parezca algo incongruente o paradójico, y de hecho es una paradoja. Paradójicamente nos congregamos en una iglesia cristiana y muchas veces los cristianos no saben exactamente lo que es ser cristianos. De hecho, muchas veces, y me lo he encontrado por experiencia, en iglesias cristianas hay muchas personas que incluso no han nacido de nuevo del Espíritu, cuando algo tan importante como es nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, de cierto te digo. El Señor Jesucristo, cuando hablaba una verdad y enfatizaba con esa expresión, de veras te digo, ¿verdad? De cierto te digo, esta verdad que yo te voy a compartir es una verdad verdadera, es una redundancia de la verdad. Esto es lo que decía el Señor Jesucristo. De cierto te digo. Le dijo a Nicodemo, un principal de la sinagoga, un líder, un ministro, alguien del pueblo de Dios, alguien que tenía una posición ministerial muy importante, y le dijo a él, es como que si después de 2 días nos dará vida. Es Oseas 6:2. Muchas gracias. Ese es para que tome nota. Amén. Después de 2 días, dice, nos dará vida. Es el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Pero esta expresión de cierto te digo, que el Señor le dijo a Nicodemo, haz de cuenta que yo vaya con uno de los pastores, valga la comparación, o con un apóstol, o evangelista, o profeta, o pastor, o maestro, algún ministerio, y yo le diga a ese pastor, ¿verdad?, o a ese ministro, y yo le digo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios.
Y me dijo, ¿cómo que no nazco de nuevo? Sí, soy pastor, soy ministro, ¿verdad? Y paradójicamente, muchas veces en la iglesia nos encontramos una ausencia de la esencia cristiana, una ausencia de la esencia del cristianismo. Y es por ese motivo mi preocupación y mi inquietud, por estar compartiendo esencias, cosas enfocadas de lo que es el verdadero cristianismo, para que nuestra fe no esté basada en palabras de hombres, pero que nuestra fe esté basada en el verdadero poder de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero hablar en este día un mensaje, quiero compartirte un mensaje que se llama el costo del verdadero discipulado. El costo del verdadero discipulado. ¿Sabes cuál es? El costo del verdadero discipulado es seguir al Señor Jesucristo. Este es el costo del verdadero discípulo. Si tú quieres encontrar un discípulo verdadero, y el Señor Jesucristo habló acerca del discípulo verdadero. Si vosotros hicieras esto, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que hay un verdadero discípulo o verdadero discipulado y un discipulado falso. Un discipulado de apariencia, un discipulado de nombre. Pero lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros es que seamos verdaderamente sus discípulos. De verdad sus discípulos. Que nosotros actuemos como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Congregarnos es solamente una parte de un verdadero discipulado, pero es nada más una parte. Nuestra vida, cuando no nos congregamos, es lo que va a mostrar muchas veces si somos verdaderos discípulos o no. Amén. El Evangelio de San Mateo lo dice de esta manera en el capítulo 16, en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero decirte que esas palabras, en primer lugar, el Señor no las dijo a cualquier incrédulo. No las dijo a cualquier pagano. No las dijo a cualquier filisteo, diríamos en cristiañol. No los dijo a cualquiera que no era cristiano. Los dijo a sus discípulos. Aquellos que atendían las enseñanzas del Señor, aquellos que estaban con Él, aquellos que lo oían, aquellos que habían sido enviados. El Señor envió de dos en dos a sus discípulos, aquellos que habían visto milagros, no solamente a través de Jesús, tal vez a través de ellos mismos, porque ellos fueron a predicar el Evangelio, ellos impusieron manos, vieron sanidades, vieron provisión de Dios. A estos discípulos les dijo el Señor, volteó con ellos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. No le dijo a la congregación, al mundo. No se paró en la plaza y gritó: si alguno me quiere seguir. No les dijo a ellos. Les dijo a los que ya se suponía que le seguíamos, que ya se suponía que escuchábamos su palabra, involucrándonos juntos con ellos, claro está, porque el Señor dice lo mismo hoy a sus discípulos. ¿Cuántos de aquí son sus discípulos? ¿Cuántos quieren ser sus discípulos? El Señor te dice a ti, su discípulo te dice: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿En pos de qué?
estamos los cristianos de hoy en día? ¿En pos de qué? ¿Qué quiere decir eso de en pos? En pos. ¿En pos de qué? Mucha gente seguía al Señor Jesucristo, o decía que seguía al Señor Jesucristo, pero estaban en pos de muchas cosas. Por ejemplo, aquellos que se alimentaron con aquel pan hasta saciarse, recuérdase, aquellos peces. Y entonces voltea al Señor y les dice, ustedes me seguís, porque estás en pos del pan, ¿verdad? Y si hubiera una frase que añadiéramos, hubiera dicho el Señor, no os hagáis, ustedes me seguís porque estás en pos del pan, ¿verdad? Estás en pos de la bendición, estás en pos de aquel que te puede dar, de aquel que te puede otorgar, de aquel que puede concederte, de aquel que puedes utilizar como instrumento para lograr tus objetivos, para lograr tus metas en la vida. En esta época se ha confundido cristianismo con éxito del mundo. Tremendo, este es tremendo, pero esa es una verdad. Y yo creo que el Señor Jesucristo también se dirigiría a aquellos cristianos exitosos y a aquellos ministros exitosos, entre comillas, y les diría, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y que tome su cruz cada día y que me siga. Creo yo que también a los cristianos exitosos, a los ministerios de éxito, a los ministerios renombrados, les diría el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí. Porque podemos ir en pos de muchas cosas. Podemos ir en pos de muchas cosas. Yo recuerdo cuando durante mucho tiempo ministraba una dirección de un instituto bíblico y recuerdo que colocamos pues un reglamento. En todos los institutos bíblicos hay reglamentos y para todos los estudiantes uno de los reglamentos, el reglamento que más resaltaba era la regla número 18. Todos mencionaban la regla número 18. Estás fallando, estás quebrantando la regla número 18 y le suplicamos que no quebranten la regla número 18. Déjame decirte lo que era la regla número 18. La regla número 18 era que durante el primer año de entrenamiento bíblico, el entrenamiento bíblico duraba 3 años. Y el reglamento 18 era que durante el primer año del instituto bíblico estaba prohibido el noviazgo. Era algo grueso, era algo fuerte, porque llegaban obviamente con una visión para prepararse, llegaban con un deseo para servir al Señor, y llegaban y se inscribían allá en el instituto bíblico, y entonces les leíamos la cartilla, les leíamos los reglamentos, y especialmente el reglamento 18, les decíamos, ¿estáis dispuestos de no quebrantar el reglamento 10? Sí, estoy dispuesto. Claro que como a los 2 meses como que andaban en pos de otras cosas, ¿verdad? Porque es muy importante saber en pos de qué andamos. ¿En pos de qué andas? Pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo quiero compartirte. Yo quiero compartirte en pos de quién nosotros, los cristianos, se supone que nosotros necesitamos estar. Amén. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Significa seguirle, seguirle. Pero ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir con seguirle? ¿Qué es seguir al Señor Jesucristo? Porque tiene un costo.
seguir al Señor Jesucristo tiene un costo muy alto. Esto dijo el Señor. Ir en pos del Señor Jesucristo tiene un costo muy alto. En una ocasión saludé a alguien que para mí era una persona que verdaderamente estaba siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cómo estás?, le pregunté. Y entonces me contesta y dice, tratando de seguir al Señor. Así me dijo, tratando de seguir al Señor. ¿Sabes que su respuesta me quedó clavada, verdad? Porque normalmente cuando dos pastores se encuentran, ¿verdad? Y normalmente, esto es como en el idioma del pastorado, del ministerio, ¿verdad? Se encuentran dos ministros o se saludan dos pastores y, hermano, ¿cómo estás? Uy, muy bien, la iglesia creciendo, los ministerios creciendo, un avivamiento tremendo, ¿verdad? Todo muy bien, ¿verdad? ¿Y Jesús? No, pues muy bien, ¿verdad? Él está muy bien, pero estamos muy bien. La respuesta yo creo que debe ser, ¿cómo estás? Tratando de seguir al Señor. Quiero seguir al Señor. Este es el verdadero discipulado. Y esto tiene un costo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si hay alguien que tiene por objetivo, ha decidido y tiene por objetivo seguir al Señor Jesucristo, tiene un costo. Tiene un costo. Seguir a Jesús, ir en pos del Señor, es un costo. ¿Qué significa seguirle? Significa tres cosas principalmente. Anota estas tres cosas, porque esto significa seguir al Señor Jesucristo. Seguirle, número uno. Seguirle significa seguir a donde Jesucristo fue. Seguir a Jesús significa seguir a donde Jesucristo fue. Porque sus huellas, sus pasos nos ha dejado para que como Él anduvo, nosotros también andemos, ¿verdad? Nosotros también le sigamos. A los lugares donde Él fue. ¿A qué lugares fue el Señor Jesucristo? ¿A qué lugares fue el Señor Jesucristo? Porque a esos lugares nosotros tenemos que seguirle. ¿A qué lugares fue? En otras palabras, al desierto. Lo primero fue al desierto, ¿verdad? Sí. Lo primero fue a los lugares donde había necesidades. A esos lugares fue. A donde había necesidades. A donde había necesidades. ¿Para qué? ¿Para qué fue a lugares donde había necesidades? Para que por el Espíritu Él fuera canal para suplir aquellas necesidades. Amén. Hubiera lágrimas, hubiera tristezas, hubiera necesidades de cualquier tipo. Él fue donde había necesidades. ¿Sabes que hay un dicho que dice que cada hogar tiene 1000 puertas de necesidad? 1000 puertas de necesidad. Y el Señor te va a enviar o te quiere enviar, así como Él anduvo, te quiere enviar a los lugares donde hay necesidad. También con todo tipo de personas. ¿Cuántos saben que el Señor te va a enviar con todo tipo de personas? No solamente, quiero decirte, pero no solamente con aquellas personas que tú eres afín con ellas, pero el Señor te va a enviar con todo tipo de personas. Y muchas veces el Señor Jesucristo fue a situaciones arriesgadas, a situaciones donde había riesgo. Le era necesario, dice la Escritura, pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria.
San Pablo también sabía que por el Espíritu él tenía que ir a Jerusalén, pero ahí en Jerusalén, por el Espíritu y a través de otros profetas, le advirtieron los profetas: no vayas a ese lugar, porque te esperan azotes, te esperan cosas difíciles. Agabo el profeta saca su cinturón y se amarra los pies y dice: así como este cinturón amarra los pies, de esta misma manera tú vas a ser atado ahí en Jerusalén. Y sabes lo que Pablo decía: no me entristezcan, porque yo estoy dispuesto a ir a ese lugar, aún a dar mi vida por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí están dispuestos de hacer eso? ¿Cuántos de aquí están dispuestos de ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? Alguien puede decir: bueno, pues yo sí quisiera ser un discípulo del Señor, pero pues mejor me quedo en Parvulitos, ¿verdad? Pero después de Parvulitos sigue otro año, y después de ese otro año hay que seguir avanzando. Ten una confianza. El Señor nunca, pero nunca te va a poner en una situación que tú no puedas resistir, o que tú no estés capacitado para pasarla. Y si ahora no estás capacitado, el Señor te va a capacitar y va a estar contigo siempre. Amén. Este es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es decirle: Señor, yo quiero seguirte a donde tú vayas. Como le dijo aquel pseudo discípulo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Sí, estas palabras son muy poéticas, son muy hermosas. Yo quiero seguirte donde quiera que tú vayas. Sabes que hay muchas expresiones muy poéticas y muy hermosas que le podemos decir al Señor Jesucristo, pero la prueba es la realidad. La prueba es si verdaderamente hacemos lo que decimos o solamente es pura lengua. Porque de lengua, ¿qué? Sí, tú también. Sí, de lengua, ¿verdad? Pues de lengua, nada más. Di lo que tú quieras, ¿verdad? Tus hechos son aquellos que son los difíciles y los que van a demostrar verdaderamente la palabra. Señor, te seguiré a donde quieras. Y el Señor voltea y le dice: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Quiere decir que el Señor no tenía ni una almohada? ¿Quiere decir que el Señor no tenía ni una casa? No, sí tenía una casa, sí tenía dónde llegar, sí tenía dónde posar, pero Él iba a donde el Espíritu le guiaba. Y tú tienes que estar dispuesto de ir donde el Espíritu te guíe, y en la manera. Hay una manera muy especial de seguir al Señor Jesucristo a los lugares donde Él fue. Hay una manera especial. El Señor Jesucristo fue a ministrar. Amén. Él fue a ministrar. Cuando tú seas enviado a donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, recuerda, tú eres un ministro suyo. Tú eres alguien que Dios quiere usar para ministrar. ¿Qué vas a hacer si al lugar donde tú vas te encuentras con un enfermo? ¿Qué vas a hacer? Pues orar por él, imponer las manos por él para que sane. Amén. ¿Qué vas a hacer si al lugar donde tú vas te encuentras con una persona desesperada? Pues le vas a ministrar, le vas a dar un consejo, vas a permitir que el Espíritu Santo fluya en ti, le vas a dar una palabra. Amén. ¿Qué vas a hacer si al lugar donde tú vayas te sale un endemoniado? Pues le vas a correr. No es cierto. ¿Qué vas a hacer si te sale un endemoniado o dos? Vas a echarlos fuera a esos demonios, no a los endemoniados, pero a los demonios del endemoniado, ¿verdad? Vas a echarlos fuera, porque muchas veces queremos echar fuera, pero a los endemoniados, a los que necesitamos echar fuera son a los demonios. Amén. La otra manera que fue el Señor Jesucristo es que Él siempre, donde Él fue, Él ejerció influencia. Él ejerció influencia. Él influyó. No se dejó influir, pero Él influyó. Y por ese objetivo,
por ese enfoque que él tenía. Para él no había limitantes de lugares donde él podía ir. No había limitantes de lugares donde él podía ir, porque el enfoque de él era ministrar. El enfoque de él era ejercer influencia. Pero muchos jóvenes y no tan jóvenes hoy en día se excusan y dicen, bueno, pues es que por eso voy a los antros. Porque hoy en día ya se usa la palabra antro para decir disco, para decir alguna cosa así, ¿verdad? Es que por eso voy a los antros. Y aún entre los cristianos he escuchado esas expresiones de los antros, ¿verdad? Y decir, sí, es que por eso voy a ir. Sí, lo malo es que muchos cristianos de hoy en día, jóvenes y no tan jóvenes, no van a ejercer influencia, van a recibir influencia. Y la palabra del Señor dice, no os conforméis a este mundo, no tomes la forma de este mundo, no seas influido por este mundo. El verdadero cristianismo es aquel que influye, pero no aquel que se deja influir por el medio ambiente. Me estoy dando a entender. Este es el verdadero discipulado. Ahora, ¿tú decides ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? ¿En qué manera fue el Señor? Él fue a ministrar, Él ejerció influencia y número 3, Él dependió siempre de su Padre Celestial. Él dependió en todo momento de su Padre Celestial. Y al lugar donde tú vayas, en la manera del Señor Jesucristo, tú y yo necesitamos depender absolutamente de nuestro Padre Celestial. La dependencia de nuestro Padre Celestial. Esto es seguir al Señor Jesucristo. Si tú sigues al Señor Jesucristo, necesitas seguirle a los lugares donde Él fue. ¿Dónde fue Él? Donde había necesidades, donde había todo tipo de personas, donde había en ocasiones situaciones arriesgadas, pero fue en una manera, fue a ministrar, Él ejerció influencia y Él dependió totalmente del Padre. Amén. ¿Qué significa seguir al Señor Jesucristo? Seguir al Señor Jesucristo significa rendirse a Él. Rendirse a Él. Y yo quiero enfatizar esta expresión, rendirse a Él. Había una canción, y bueno, en algunos lugares yo todavía la he escuchado, en algunas ocasiones le hemos cantado aquí en este lugar, pero dice, yo me rindo a Él. ¿Te acuerdas de esa canción? Dice, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero que serle fiel. Qué palabras tan hermosas, de poesía, ¿verdad? Qué palabras. Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Me acuerdo de esas palabras poéticas de Pedro que dijo, Señor, mi vida daría por ti, mi vida daría, qué vida ni qué nada. Al día siguiente lo estaba negando 3 veces lo había traicionado. ¿Sabes una cosa? Hablar bonito es muy fácil, los hechos son difíciles. ¿Qué significa rendirse al Señor Jesucristo? Primero déjame decirte una cosa. Es completamente lógico lo que se pide a un cristiano que dice que quiere seguir al Señor Jesucristo. Es lógico que él tiene que rendirse. Para que tú sigas al Señor Jesucristo verdaderamente, tú necesitas estar dispuesto a rendirte. Tú no puedes seguir a nadie si tú no confías totalmente en ese alguien. Tú no puedes ir detrás del Señor Jesucristo o seguir al Señor Jesucristo si tú no estás confiando en Él. Confianza, entera confianza. Esto es lo que significa rendirse. Que tú levantes tus manos y que, Señor, yo me rindo a ti. No voy a luchar en contra de ti. No voy a pelear en contra de ti. No voy a argumentar en contra de ti. Porque a veces sí, somos seguidores del Señor Jesucristo,
pero bien, bien peleoneros, bien quejumbrosos, bien argumentadores, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué de esta manera, Señor? No, yo no lo quiero hacer así, ¿verdad? Mejor hagámoslo así, mejor de esta manera, ¿sabes? Lógico que tú tengas que rendirte al Señor, es lógico, porque tú no puedes seguirle a Él si no tienes confianza, pero una absoluta confianza. Tú debes ejercer una absoluta confianza en el Señor. Yo quiero preguntar si tú tienes una absoluta confianza en el Señor. No me digas amén pentecostal por fe nada más, pero es un desafío, algo para que reflexiones, algo para que tú reflexiones. Tienes que tener una absoluta confianza en el Señor, no como aquel a quien se le entregó un talento. ¿Recuerdas cuál fue la falla de aquel que se le entregó un talento? ¿Sabes cuál fue su falla? ¿Cuál fue la falla? A uno le entregó 5, a otro le entregó 3, a otro le entregó 1. Al que le entregó 5 los trabajó y los devolvió duplicados. Al que le entregó 3 también trabajó, los devolvió duplicados. Pero al que le entregó 1, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó? ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Sí, tú eres un hombre duro, egoísta, le dijo en otras palabras, porque dice, tú quieres cegar donde no sembraste. O sea, como dicen, sí, pues es tu talento, yo estoy trabajando tu talento, pero el que va a cosechar eres tú, y tú quieres cosechar donde no sembraste. Eres un hombre duro, yo tuve temor y yo mejor escondí tu talento. Ahí está lo que tú me diste, yo no me gasté nada, ahí está, es un talento. ¿Sabes por qué? Porque él no confió. Él no tuvo confianza plena. Él, en otras palabras, no se rindió al Señor Jesucristo. Lo que Él pide de ti es que tú rindas verdaderamente tu vida al Señor. Que tú rindas. A veces no entendemos lo que significa rendirse al Señor Jesucristo. Recuerdo en una ocasión a un misionero, para ilustrarte lo que significa verdaderamente rendirte al Señor. Un misionero llegó con una tribu de indios, pasó ahí con una tribu de indios, y entonces el misionero comenzó a predicarles el Evangelio. Comenzó a predicar acerca de Cristo, comenzó a predicar acerca de rendirse a Cristo, ¿verdad? Y preguntaba que quién aceptaba al Señor Jesucristo. Entonces, un jefe indio se acercó con él con ¿cómo se llama? Era un cuchillo, un puñal de la lucha, de batalla, ¿verdad? Y entonces le dice, jefe indio, entrega su puñal a Jesucristo, ¿verdad? Y ¡pum!, clava su puñal en un tronco. Y el misionero ni le hizo caso, siguió predicando y todo, y no le hizo caso. Y entonces después, pues ellos pasan en el campo pasaban en el campo unas noches pues heladísimas, y siempre necesitaban con qué cubrirse y todo, y traía una cobija, y entonces vuelve a acercarse al misionero, y entonces dice, jefe indio, entrega su cobija a Jesucristo, y la entrega. Y el misionero no le hace caso y sigue compartiendo a los demás. Y entonces pues él estaba entregando, mira, era el hacha, el puñal de la lucha. Él estaba entregando su resguardo del frío, ¿verdad? Y entonces trae su caballo, y entonces lo coloca ahí, y luego le dice, jefe indio, entrega su caballo a Jesucristo. Y ya había perdido todo por Jesucristo, y no le hizo caso al misionero, hasta que este hombre entendió lo que significaba rendirse al Señor. Y entonces él se acerca y, jefe indio, entrega su vida a Jesucristo. Se entrega su vida a Jesucristo. Sí, esto es lo que el Señor pide. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero decirte, ¿has entregado tú verdaderamente tu vida al Señor Jesucristo? ¿O has entregado un porcentaje de tu vida al Señor Jesucristo?
Sí, que tú vengas a un servicio. Esta es tu vida. Sí, tu vida es verdad. Un porcentaje de tu vida. Porque tú estás aquí en este lugar tal vez 3 horas. Demasiado, diríamos. Demasiado. 3 horas, ¿verdad? Este es mucho tiempo. Es mi vida. Es tiempo de mi vida. ¿Qué va a quedar para mí? Mejor me hubiera ido al cine, mejor me hubiera ido a pasear, mejor me hubiera ido a algún lugar, pero estoy entregando mi vida, así, 3 horas de tu vida. El Señor no está pidiendo una parte de tu vida, o no está pidiendo algo de tu vida. El Señor está pidiendo tu vida, tu vida. ¿Cuántos aquí quieren entregar toda su vida al Señor Jesucristo? Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Amén. Número 3. Lo que significa... número 1 fue... seguirle al Señor Jesucristo significa seguir a donde Él fue. Número 2. Seguirle quiere decir rendirse a Él. Amén. Número 3. Seguirle significa dejar otras cosas también. Eso significa seguirle. Dejar otras cosas. O poner al Señor como prioridad de todas las demás cosas. Vamos a ver unas escrituras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 21. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Mateo capítulo 4, verso 21. Dice así: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y qué más? Y a su padre le siguieron. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Para ti qué significa esta escritura? En cuanto a seguir al Señor Jesucristo. Renunciar. Aquí está hablando acerca de la familia. Con toda seguridad, el padre de ellos eran 2 varones, Juan y Santiago. Y tenían un padre que posiblemente les necesitaba a ellos. Pero el Señor les había hecho una invitación a seguirle. Quiero decirte una cosa. Hay niveles en nuestro servicio al Señor. Siempre hay niveles. Cuando tú pagas un costo mayor por servir al Señor Jesucristo, tú lo estás colocando en el primer lugar de tu vida. Pero nadie te obliga a pagar ese costo. Tú tienes que decidirlo. Pero quiero decirte que la mayoría de los cristianos no paga el costo que pudiera pagar por el Señor Jesucristo. Sigue al Señor Jesucristo hasta donde le es agradable, hasta donde le guste a Él, hasta donde le satisface a Él.
Porque para el cristiano de hoy en día, seguir al Señor Jesucristo es seguir el bienestar, es seguir la bendición y es seguir la vida. Y sí es cierto, porque el Señor tiene vida y vida en abundancia. Pero seguir al Señor Jesucristo es seguirlo a Él, no al bienestar, no a la comodidad o no a la vida que Él nos da. Me estoy dando a entender. A veces tú puedes elegir una segunda opción o una tercera opción, pero tú tienes que pagar un costo y muchas veces el costo puede ser aún la misma familia, Pero yo quiero clarificar esto, ¿verdad? Porque hay algunos maridos que dicen, voy a dejar a mi esposa por seguir al Señor Jesucristo. No, porque tú hiciste un pacto y eres uno con ella y tienen que hacer este pacto juntos. Amén. Juntos. Muchas veces, por causa de la familia, una persona no puede hacer las decisiones que verdaderamente tiene que hacer en su vida. Voy a ponerlo como un ejemplo natural, ¿verdad? Hay ocasiones en que una persona decide no casarse por causa de su familia. Y pasan los años y la persona ya tiene 50, 60 años, no se casó por causa de su familia. Tal vez consideró que aquel paso no lo podía dar por causa de su familia. Tristemente, cuando pasan los años, ya su familia o las razones por las cuales no se casó ya no están y continúa sola esa persona. ¿Me explico? Mira, aquellos que se casan, levante la mano los que estamos casados, los que está casado. Usted hizo esa decisión por su matrimonio, ¿verdad? Usted hizo esa decisión. No quiere decir que abandonó y totalmente dejó a sus padres en una desprovisión y todo. Usted siguió pensando en ellos, pero hizo una decisión. Dice la misma Escritura. Por eso, ¿dejará el hombre a qué? A su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, hará una familia. Pues sí, este costo lo hizo por casarse. ¿Por qué no pagar el mismo costo por seguir al Señor Jesucristo cuando el Señor lo llamara a una profundidad en su servicio? Me estoy dando a entender. Siempre podemos o debemos pagar un costo. Ahora, el amor al Señor Jesucristo debe ser prioritario o primero antes que cualquier persona y antes que cualquier miembro de la familia. Yo recuerdo un par de ancianos en una iglesia que ellos se levantaban siempre a dar testimonio. Y en la hora de los testimonios, estos ancianos se levantaban, a veces se levantaba uno, a veces se levantaba el otro, y solamente decían, el Señor es bueno, decían. Este era su testimonio, el Señor es bueno. Pero sabes que nada más con esa frase y con la experiencia y madurez de estas personas, la presencia de Dios se manifestaba. Con esas son las palabras, el Señor es bueno. Pero cuando se extendía un poquito su testimonio, tanto de él como de ella, se ponían en pie. Y luego, por ejemplo, ella era una anciana, se llamaba Lucy, su esposo se llamaba Alex. Ellos eran rusos y entonces Lucy decía, pues yo amo mucho a mi esposo, pero amo más al Señor, decía ella. Y entonces él también decía, ¿verdad? Yo amo mucho a Lucy, pero amo más al Señor. Prioridad de amores, prioridad de amores. Esto es seguir al Señor Jesucristo. Esto es dejar otras cosas para tener como prioridad al Señor Jesucristo.
Seguir al Señor Jesucristo significa también colocar en el primer lugar al Señor antes que nuestra ocupación o nuestra profesión. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, verso 9. Lo tiene. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. Quiero explicarte lo que era esta profesión de los tribunos públicos. La profesión de los tribunos públicos era como una, era como hacienda, pero una hacienda individual, una hacienda personal, porque el cobrador de impuestos, que a esto se encargaba Mateo, era una persona colocada por el gobierno romano, y muchas veces pues eran judíos, ¿verdad? Muchos de ellos eran judíos colocados en un puesto romano para cobrar los impuestos a los de su propio pueblo. Pero sabes que los que trabajaban allí en un tribuno público o como un cobrador de impuestos tenían un mote que el pueblo judío les daba a ellos, les ponían un sobrenombre, les decían los piojos de Israel, así decían, los piojos de Israel. Y si tú quieres saber por qué eran los piojos de Israel, era porque chupaban a su propio pueblo, porque estaban en la cabeza de su propio pueblo y chupaban y los extorsionaban, porque el pueblo romano exigía una cantidad al año que le dieran por cada una de las familias o por cada uno de los trabajadores o de las personas, pero ellos cobraban eso y un pilón, y a veces el pilón era más de lo que el propio gobierno romano les estaba exigiendo, y por eso los cobradores de impuestos eran los piojos de Israel. Pues sabes que hoy en día, ¿verdad? Un hombre piojo pues es otra cosa, pero no creas, esta persona era un acaudalado, era una persona que tenía, no cualquiera era cobrador de impuestos, y no a cualquier persona la ponían como un cobrador de impuestos. Ese era un buen hueso político, ese era una buena posición. Y Mateo, cuando él escuchó al Señor Jesucristo decirle, sígueme, con toda seguridad, él volteó a su banquito. Él volteó a su mesa donde él estaba cobrando los impuestos. Él tuvo que haber valorado. Él lo estaba dejando todo. Él estaba dispuesto a dejar todo por el Señor Jesucristo. Y no quiero decirte que el seguir al Señor Jesucristo necesariamente indique que tú tengas que ser un desobligado y tengas que dejar tu trabajo y tengas que dejar tu profesión y tengas que dejar, pero lo tienes que colocar en el lugar donde le corresponde. Y curiosamente, muchos profesionistas cristianos hoy en día, o muchas ocupaciones cristianas hoy en día, son colocadas en el primer lugar de sus vidas y colocan al Señor Jesucristo en el segundo o tercer lugar en sus vidas. Me estoy dando a entender. Es la ocupación, pero también seguir al Señor Jesucristo significa dejar las posesiones. Yo quiero hablar un poquito acerca de lo que son las posesiones. ¿Qué son las posesiones? ¿Qué son las posesiones? Las posesiones es, en otras palabras, lo que tú tienes, lo que tú has adquirido, la posición que tú tienes, que con mucho sacrificio, que con mucho trabajo, que la adquiriste de alguna manera y tú tienes una posesión. Mateo capítulo 19,
habla acerca de un hombre que fue invitado a seguir al Señor Jesucristo, fue invitado a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19, versículo 16. Lo tiene. Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, pues guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuáles mandamientos se refirió el Señor Jesucristo? Se refirió a 10 que escogió Dios para dárselos a Moisés. Dios escogió 10 de los 613 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Dios escogió 10 de ellos que resumían los 613 mandamientos. Hay 613 mandamientos. En las filacterias de los sacerdotes, las filacterias son unos cordoncitos que salen de los mantos judíos que se llaman talid, y son unos cordoncitos con nudos así, y hacen 613 nuditos, ¿verdad? Si alguno quiere contarlos, pues puede coger un talid y contar los nuditos, pero son 613 nuditos, ¿verdad? Porque ellos estaban obligados a guardar 613 mandamientos. Pero el Señor solamente resumió estos en 10 mandamientos. ¿Qué haré? Esos 10 mandamientos, si puedes, yo pienso que entre paréntesis le dijo el Señor, si puedes, o sea, si tú puedes en tus propias fuerzas, guarda la ley, guarda estos 10 mandamientos. El Señor Jesucristo de esos 10 lo resumió en 2. ¿Te acuerdas cuáles son los 2? Amarás a Dios con toda tu alma, todo tu corazón, todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dice a ese joven tenía muchas posesiones. Y entonces va con el Señor: Señor, ¿qué haré para heredar vida eterna? En otras palabras, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedes ser salvo? Y el Señor le dice: bueno, los mandamientos conoces. Pero entonces él, nada modesto, el joven, le dijo: ¿cuáles? Y Jesús contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, si era joven, pues quiere decir que desde niño había guardado todos esos mandamientos. ¿Ustedes creen que él había guardado todos? Él pensaba que estaba guardando todos. Pensaba que era un buen cristiano. Bueno, todavía cristiano no era, ¿verdad? Pero un buen judío. Pensaba que era un buen israelita. Pensaba que estaba sirviendo a Dios de todo su corazón. ¿Sabes que muchas veces nosotros pensamos que somos buenos cristianos? Que somos tenemos un buen nivel de cristianismo, de espiritualidad, servimos a Dios con todo nuestro corazón y todo, pero cuando vamos delante del Señor y el Señor nos habla directamente de qué es aquello que posiblemente está estorbando nuestro discipulado, y entonces allí es donde tenemos que atender. Si quieres ser
perfecto, le dijo el Señor. Si quieres ser perfecto, ¿qué quiere decir eso? Si quieres ser perfecto. Si quieres ponerme en el primer lugar de tu vida, si quieres poner a Dios en el primer lugar, si quieres tú tener un seguimiento al Señor Jesucristo, pero de lo primero, o sea, no lo segundo, lo tercero. Tú puedes edificar con oro, con piedras preciosas, pero también puedes edificar con paja, con heno, con hojarasca, con basura. Pero todo eso, dice, el fuego lo probará. Y todo eso pasará y será probado por el fuego, porque toda obra que nosotros hacemos en el nombre del Señor, todo eso va a ser probado por fuego. Dice, si permanece esa obra, vas a recibir recompensa. Si no, dice, pues serás salvo así como de panzazo nada más, ¿verdad? Pasarás la salvación porque tienes al Señor Jesucristo, pero no recibirás recompensa. Pero si quieres lo primero, si quieres ser perfecto, fíjate lo que dice. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oye, qué llamado, ¿eh? Gracias a Dios que no nos ha pedido eso el Señor, ¿verdad? ¿No le darías gracias al Señor que no te ha pedido eso? Pero ¿qué harías si te lo pidiera? ¿Qué harías si el Señor tuviera algo más para ti, algo más profundo, como a Juan y a Zebedeo? El Señor tenía algo más profundo para Juan y Zebedeo. Ellos dejándolo todo, sus barcas, su trabajo, su posición, su familia, le siguieron al Señor Jesucristo, dejándolo todo. ¿Qué harías si el Señor te pide que tú des un paso más en tu entrega con el Señor Jesucristo? Quiero decirte, de hecho, yo creo que el Señor te está pidiendo seguir un paso más adelante. Tal vez por el momento tus posesiones no van a ser alteradas, pero quiero decirte una cosa, las posesiones, lo que tú posees, sí tiene que ser colocado en el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde no es el primer lugar de tu vida, es después que el Señor Jesucristo y después que otras cosas también. Oyendo el joven esta palabra, siguió gozoso al Señor Jesucristo, vendió todo lo que tenía, lo dio a los pobres, se hizo tesoros en el cielo, recibió el 100 por 1, fue más rico en lo postrero que en lo primero. No, el Señor quería bendecirle. Porque yo te digo que todo aquello que tú hayas dejado, porque eso significa seguir al Señor Jesucristo. Seguir al Señor Jesucristo es seguir a Él, pero dejar otra cosa. Dejar otra cosa. ¿Qué has dejado tú? Ay, yo quiero seguir al Señor Jesucristo, pero no quiero dejar mi alcoholismo. No. Eso que no me lo pide el Señor. Mi cigarrito, no, eso que no. No, pues ¿cómo? ¿Verdad? Quiero seguir al Señor, pero con todo lo demás. Seguir al Señor Jesucristo significa dejar otras cosas. Dejar otras cosas. Este hombre no quiso dejar sus posiciones y por eso fue tan triste. Se alejó entristecido, como diciendo en otras palabras, no, pues la vida cristiana no se hizo para mí. Yo quería, pero pues con esas circunstancias, pues ¿cómo, verdad? No, mejor yo me sigo por mi camino, ¿verdad? Y fíjate lo que dice. Todo esto, quiero decirte, este ejemplo lo estaban observando sus apóstoles, sus discípulos lo estaban viendo. Y yo creo que no se perdían detalle, porque a Mateo no le faltó ninguna palabra por escribir aquí. No se perdieron detalle, ¿verdad? Y entonces dice así, fíjate. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo. O sea, como, de cierto te digo, de veras, no estoy bromeando. Así le dijo el Señor. No estoy bromeando. O como diría el joven de hoy en día, ¿verdad? La neta, te lo digo, ¿verdad? Así te lo digo.
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Un camello por el ojo de una aguja, pues no le entra ni la pezuña, ¿verdad? Algunos dicen que no era camello, que era camella. Y la camella era una soga muy gruesa. Y el Señor se refería a que era muy difícil que una camella entrara por el ojo de una aguja. Pero